En 3, 2, 1, empezamos. Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el ciclo de videos que hasta el momento se viene realizando en Contabilidad Gubernamental bajo enfoque NICS. Y el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con las bases de medición al momento de registrar hechos económicos. Ya a lo largo de las distintas sesiones que hemos venido realizando, se ha dado bastante importancia al estudio del hecho económico en sí, ¿no? Ya en la clase anterior justamente estamos viendo la parte de reconocimiento de los hechos económicos, es decir, capturar esos hechos económicos y registrarlos en los estados financieros. ¿Cómo? Primero definiendo frente a qué hecho económico nos encontramos, si es frente a un activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Y la segunda fase de reconocimiento data justamente en la medición, darle un valor a ese hecho económico una vez identificado. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, a ver, recordando un poco lo que vimos en las diapositivas anteriores, decíamos que a ver, yéndonos un poco acá a la pantalla, el reconocimiento de los hechos económicos, listo, agrupada a dos fases, ¿no? Uno, primero definirlo frente a qué hecho económico estamos y segundo, medirlo, ¿ya? Ya habíamos visto una serie de características respecto al hecho económico en sí, a sus características cualitativas que tiene que traer consigo ese hecho económico una vez que es registrado en los estados financieros. Y ahora vamos a ver cómo medirlo, ¿ya? Vamos a ver cómo medirle ese hecho económico. En realidad, pareciera, pareciera que es una labor bastante sencilla, por lo rutinaria que es el estar registrando importes o asignar importes a cada hecho económico. Pero no es tan fácil como se menciona. Bien, vamos a ubicarnos justamente acá, en la medición de los hechos económicos, ¿no? Ya sean activos o pasivos. Ya, acá, estos cuadros que ven ustedes son cuadros recogidos del marco conceptual, ¿ya? En la cual nos da una serie de metodologías de cómo valorar los activos y pasivos, ya sea costo histórico, valor de mercado, costo de reposición, precio de venta, valor en uso, entre otros, ¿no? Solamente les estoy mencionando los más comunes, los más utilizados. Entonces vayamos por un ejemplo simple y de ese ejemplo simple vamos a sacar muchas conclusiones. Los costos más utilizados al momento de registrar un hecho económico son a valor histórico y a valor actual, quiere decir a valor razonable o valor de mercado, ¿ya? Acá hay un ejemplo simple, ¿no? Yo quiero adquirir mandarinas, se me ocurre, ¿no? Y tengo tres precios. Pensemos que las mandarinas, perdón, son de la misma calidad, de la misma presencia, y elegimos entre estos tres grupos a esta de acá, la de 3 soles 72. El hecho de que nosotros registremos una compra, en este caso de un producto, no basta con que simplemente vayamos a la factura de compra y como en la factura de compra dice 3.72, nosotros en automático registramos a ese importe la compra del producto adquirido, ¿ya? En realidad esa es la parte más sencilla del registro del hecho económico, porque ya tienes una factura y en la factura aparece el importe indicado, ¿no? Pero ustedes al momento de registrar un hecho económico y darle un valor, tienen que asegurarse que el valor que le están dando a esa compra, a esa venta, a ese cobro, a ese pago, a ese hecho económico en sí, tiene que ser útil para la toma de decisiones. Tiene que ser útil. O sea, no basta simplemente que, si la factura dice que la mandarina me costó 3 soles 72, ya, pues lo registro 3 soles 72, ¿no? No piensen que ahí acaba todo. Simplemente en ese momento se registró ese precio porque era un importe bastante útil que a futuro iba a ser utilizado para la toma de decisiones. Entonces, en realidad, hasta el momento, cada característica cualitativa que hemos visto al momento de registrar un hecho económico se basa en qué tan útil sea esa información para la toma de decisiones. Y las bases de medición no se escapan de ello. ¿Ya? Entonces, seguimos con la compra de la mandarina, ¿no? La mandarina, tú inviertes 3 soles 72 y la única forma de recuperar esa inversión hecha en este producto es a través de un consumo o de una venta, ¿no? Son las dos únicas formas de recuperar la inversión hecha en ese producto. Al momento que tú adquieres ese producto y que evidentemente el importe está consignado en la factura, ese costo que tú capturas de la factura es llamado el costo histórico. Pero casualmente ese costo histórico es también un valor razonable, un valor de mercado, un valor en la cual tú te fuiste a comprar
Habían dos partes interesadas, tanto compradores como vendedores, y ambos acordaron comprar y vender a este precio este producto. Justamente en el momento de la compra de ese producto, ustedes registran el hecho económico de la compra utilizando el costo histórico, que casualmente, solamente en ese momento, viene a ser igual al valor razonable, igual al valor de mercado. ¿Ya? Ahora, el punto de esta transacción que ustedes registran justo en ese momento que están comprando es que el importe que han asignado a la compra de este producto, el importe que han asignado a la compra de este producto es útil para ustedes, pero en ese momento que ustedes registran la operación, en ese momento. ¿Por qué? Porque ese producto que ustedes han adquirido puede que no lo vendan en el mercado y en el transcurrir de los días haya un paro, se me ocurre, un paro de transportistas y el costo del producto va a aumentar su precio. Por lo tanto, al momento de venderlo, igualmente también va a aumentar el precio de venta. El punto es que mientras más tengas varado el producto en tus almacenes, ese producto va a sufrir una serie de modificaciones en su precio o en su costo histórico inicial, ¿ya? A lo que quiero resumir es que cada vez que ustedes registran una transacción a un costo histórico, que en ese momento es un valor de mercado, tienen que tener mucho cuidado, porque el costo histórico, lastimosamente, es un costo estático y la contabilidad y la realidad económica no son estáticas, tienen que ser constantemente actualizadas, porque ese valor actualizado finalmente va a servir para la toma de decisiones en ese momento en que ustedes están capturando la realidad económica, ¿ya? Esta es una data rescatada justamente del marco conceptual, en la cual nos indica que el costo histórico viene a ser la contraprestación entregada para adquirir un activo, ¿no? Que viene a ser un efectivo o un equivalente efectivo en el momento de su compra o desarrollo. Si bien es cierto, vayamos acá un momento antes de continuar con el tema de los costeos, de los distintos costeos. Dentro del marco conceptual nos indica que el objetivo de la medición es seleccionar una base de medición que finalmente me refleje el costo del servicio, la capacidad operativa o la capacidad financiera de la entidad. Al momento que yo les hice ese ejemplo de la compra de mandarinas, básicamente estoy viendo el costo del servicio, ¿no? El costo de cuánto me costó adquirir ese producto. Pero finalmente el objetivo de las mediciones que ustedes eligen, en este caso el costo histórico, es el de que sea útil para la toma de decisiones. Ni se les ocurra utilizar un costo a rajatabla, agarrándolo de una factura y simplemente registrando los estados financieros. Antes de ello, pregúntense si ese costo va a ser útil, finalmente para la toma de decisiones. Entonces, el marco conceptual nos proporciona guías sobre la selección de una base de medición. O sea, nos da un listado de bases de medición, la cual tú tienes que seleccionar la que más se adecue a tu realidad económica. ¿Me entienden? ¿Ya? Vamos a ver, miren, cómo no es tan simple así agarrar un importe de una facturita y registrarlo en tu contabilidad, ¿no? Ya sea frente a una compra, una venta, un cobro, un pago o lo que fuera, cualquier transacción que estemos al frente. ¿Ya? Miren, dice, el costo histórico es un importe en efectivo que se afecta o la estimación razonable que de este se tenga al momento de adquirir un bien o contraer una obligación. Cuando ustedes adquieren algo, como este caso, el producto que les mencioné, finalmente este importe que ustedes registran en su contabilidad es un importe estimado, no es un importe perfecto, no es un importe correcto, es un importe confiable en realidad y aproximado. Porque fácilmente pude haberme ido a comprar este producto en otra tienda y me daban a otro precio, tal vez similar a este, ¿no? O me iba a otra tienda y me daban un precio mucho menor. Entonces, el costo que finalmente ustedes registran en su contabilidad no es un costo exacto, es un costo estimable, pero a la vez confiable, que se puede corroborar en el mercado. Ya no es un costo exacto. Por lo mismo que no es un costo exacto, solamente es estimable y razonable, pues sufre constantemente una serie de modificaciones y lo vamos a ver acá más adelante. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes compran un activo, se me ocurre, compren una computadora, ¿ya? Compran una computadora y la computadora les cuesta 3.000. ¿Por qué se llama activo esta computadora? Porque trae consigo un potencial, una capacidad instalada en esta computadora, que lo vas a utilizar de manera progresiva
y vas a obtener un beneficio económico o un potencial de servicio en este caso. Entonces, miren lo que pasa. Ustedes compraron la computadora a un costo histórico de 3,000. Eso está claro. Esa es la foto en ese momento en que ustedes adquieren la computadora. Lo registran a un costo histórico, a un valor de mercado, a un valor razonable. Pero evidentemente, este costo objetivo, este costo en la cual no solamente tú le pusiste ese valor, sino fue en coordinación con el que te vendió este bien, tanto proveedor como comprador están de acuerdo con este costo, ¿no? En esta transacción de compra de la computadora, es un precio, es un costo objetivo, ¿no? Un costo de mercado. Un costo que tal vez afuera nadie lo puede discutir, ¿no? Porque evidentemente se aproxima a la realidad. Pero una vez que tú incorpores este costo del activo en tu contabilidad, posteriormente vas a tener que consumir este potencial de servicios que te trae esta computadora. Lo vas a consumir a través de una depreciación. Y probablemente en el transcurso del consumo de esta computadora va a estar sujeta a un deterioro, tal vez por una obsolescencia técnica o tecnológica, ¿no? De tal manera que, transcurridos los años, al final de su vida útil, el valor de este activo va a ser igual a valor 1. Entonces, miren lo que sucede. Este costo inicial, histórico, no puede ser un costo estático. Es imposible. Ustedes constantemente tienen que estar evaluando sus activos y revisando el costo inicial que le han dado. ¿Por qué? Porque el costo que tienen a la fecha tiene que ser útil para la toma de decisiones. Tiene que ajustarse a los requerimientos de la información para que sea útil para la toma de decisiones. Yo al momento de adquirir este activo me costó 3,000. Perfecto, me cuesta 3,000. Por lo tanto, yo puedo saber en cuánto tiempo voy a consumir esta inversión de 3,000 soles. Como he comprado una computadora, se me ocurre, ¿no? En 4 años. En 4 años voy consumiendo esa inversión que he hecho, esos 3,000 soles. Evidentemente, al consumir ese activo, ese costo inicial va a sufrir una serie de modificaciones a través de la depreciación y que va a modificar finalmente el valor neto de la computadora. Entonces, como vemos, y lo vamos a ver también en toda la literatura de las normas internacionales, todos los activos y pasivos están sujetos a una medición inicial, pero también a una medición posterior. ¿Sí? Siempre hay una medición inicial y una medición posterior. La medición inicial está clara, es esta 3,000. Y la medición posterior está clara que es el valor neto del activo luego de haber consumido a través de la depreciación y el deterioro. ¿Ya? Entonces, miren lo que ha pasado en toda en toda esta historia que les he comentado. Ustedes adquieren el activo, te cuesta 3,000 soles, fue una medición objetiva. Objetiva porque no es cosa tuya, es un precio obtenido del mercado en la cual tú como comprador y la otra parte como vendedor estuvieron de acuerdo en asignarle ese costo al momento de comprar ese activo. Pero al momento de que vas utilizando este activo, ¿ya? De manera, vas depreciándolo contablemente. Este activo, por ejemplo, es una computadora, tú lo deprecias en 4 años, ¿sí o no? A un porcentaje del 25% anual, ¿ya? Pero finalmente ese consumo que tú le das al activo del 25% anual es una medición subjetiva, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque este activo, para algunas empresas, lo pueden depreciar, no sé, en 2 años, otros en 3 años, otros en 5 años, otros en 10 años, le van modificando la vida útil. ¿Es o no es una medición subjetiva? O sea que cada uno lo asigna, ¿no? Ese costo inicial de los 3,000 soles, como ven, el valor neto poco a poco se va modificando, pero de acuerdo a la vida útil que tú le has asignado inicialmente, ¿ya? Entonces, puede transcurrir el tiempo y puedes decir que esta computadora está obsoleta tecnológicamente. Llamas al de sistemas y el sistema te dice, sí, pues no, te puede durar unos 5 meses. Te puedes ir a otro técnico y te puede decir, no, te puede durar 2 años o 3 años más, qué sé yo, pero ya vienen a ser apreciaciones subjetivas de cada persona. Por lo tanto, la medición posterior que sufre este activo ya viene a ser una medición subjetiva, ya una medición subjetiva que tal vez pueda tergiversar el costo final que tiene ese activo. ¿Me entienden? Por eso, ¿qué tan importante es hacerle seguimiento a la medición inicial que tú le has dado, tanto a tus activos como a tus pasivos? Principalmente al costo histórico, ¿no? Que es un costo estático. Si ustedes se hacen la pregunta en cuanto a la depreciación, miren, cuando ustedes deprecian un activo a razón del 25% anual, ¿ya? Es como que ustedes me dijeran
que esa computadora me va a durar justamente 4 años. Y cada año lo voy consumiendo exactamente en una cuarta parte de su valor, 25%, 25%, 25%. ¿Eso es cierto en la realidad? En realidad no, ¿no? Cuando ustedes adquieren un activo, ustedes lo teclean, utilizan, ¿no? Tienen una serie de actividades y consumen su potencial al máximo el primer año, ¿no? El segundo año llega la pandemia, ya no lo utilizo tanto ya, de vez en cuando nada más, por el mismo hecho de que no hay tantas labores, bajaron la operatividad de la entidad, entonces ya no utilizo tanto el potencial que traía consigo la computadora. Tercer año, volvemos a nuestras actividades diarias. De manera progresiva, las actividades se van tomando cuerpo, entonces ya voy utilizando mi computadora nuevamente para mis actividades administrativas. Y cuarto año, ya termino de consumirla o utilizar totalmente el potencial de servicios. O sea, es imposible que año tras año des un consumo similar a una computadora. Es imposible. Depende mucho de a qué actividad, en qué actividades estás utilizando ese activo. ¿Me entienden? Pero sin embargo, a pesar de ello, ustedes simplemente le dan un valor estimado de en cuánto tiempo lo van a depreciar. En este caso, 25%, 25%, 25%, ¿no? Durante 4 años. ¿Sí? Pero es un valor, es una medición subjetiva, ¿ya? No representa en sí la realidad. Pero ¿por qué nosotros, a ver, por qué creen que nosotros utilizamos ese método de depreciación en línea recta? ¿Por qué creen? Por ejemplo, en este caso, la computadora que me costó 3.000 soles, ¿ya? Lo estoy depreciando a 4 años, un porcentaje del 25%. Cuando ustedes saben que no necesariamente el primer año le he consumido el 25%, ni el segundo año, el tercer ni el cuarto año. ¿Por qué se utiliza ese método de depreciación de línea recta? El cual nadie pregunta, simplemente agarran su tabla de depreciación y tal cual lo aplican a, a la depreciación de un activo. ¿Por qué sería? A ver, los leo en pantalla. ¿A qué se debería? A ver, miren, los leo en pantalla. Alberto Fañadán nos dice, se deprecia de acuerdo a la vida útil. Perfecto. Pero, ¿por qué utilizaron ese método de depreciación? Porque yo pude haber hecho, no sé, horas, depreciarlo en base a horas hombres, no sé. Asumo, por ejemplo, el primer año yo utilizo 10.000 horas. El segundo año vino la pandemia, utilicé, no sé, 500 horas. Tercer año se reactivaron las operaciones, lo utilicé 800 horas. El cuarto año, 500 horas. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué lo deprecio de manera tan fija como si todos los años utilizara el mismo potencial de ese activo? ¿Por qué? Porque principalmente este método de depreciación de línea recta es un método fácil de utilizar y es un método no costoso. ¿Se acuerdan que había una característica cualitativa de la información que es el costo-beneficio? Ya, este método de precisión es barata y es fácil de entender. ¿Sí? No te requiere destinar recursos adicionales para averiguar en cuánto tiempo se va consumiendo la inversión que hiciste inicialmente en la compra de tus activos fijos. ¿Me entienden? Claro, Jorge dice el método más usual y fácil, exactamente. Pero lastimosamente ese método más usual y fácil es una medición subjetiva, ¿no? Que de alguna manera va a distorsionar el costo final, el costo neto del activo. Y por eso este tiene que estar sujeto a una evaluación constante de su vida útil, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente como utilizamos un método fácil, entendible y estático, ¿no? 25%, 25%, 25%, distorsiona de alguna manera el saldo final de ese activo fijo. Y por eso tenemos que estar evaluando el valor neto de ese bien. Y está sujeto, como resultado de ese consumo, la medición inicial está sujeto a una medición posterior, justamente por esa tendencia subjetiva, ¿ya? Ese es en cuanto a lo que son costos históricos. Bien, miren lo que dice acá la literatura del marco conceptual, ¿ya? Dentro del objetivo de la medición, dice, el objetivo de la medición es seleccionar las bases de medición que reflejen más fielmente el costo de los servicios, la capacidad operativa y la capacidad financiera, ¿ya? Para que sea útil en la toma de decisiones. Nosotros hace un momento asignamos un valor de 3.000 soles a este activo
Pero ¿para qué me servía estos 3.000 soles? Justamente para medir ¿qué cosa? La capacidad operativa del activo en sí, ¿no? De cómo voy utilizando esta inversión de 3.000 soles. De qué manera recupero estos 3.000 soles. En este caso va a ser a través del uso de esas computadoras, ¿no? O sea, no es que una entidad, ya sea pública o privada, invierte dinero y ya, ¿no? Y hago mi contabilidad y ya está listo. No, debe haber alguna razón por la cual yo invertí tanto dinero y tengo que ver la manera en cómo tengo que recuperar esa inversión, ya sea a través de su consumo, de su uso, perdón, o ya sea a través de la venta. Sobre esa pequeña lógica que les estoy mencionando es que nacen los demás costos, como son valor en uso, costo de reposición, valor razonable y los distintos costos que me menciona justamente el marco conceptual. Pero recuerden, cada base de medición que ustedes elijan, ya sea costo histórico, valor uso, el que fuera, tiene que ser útil para la toma de decisiones, ¿ya? Para la toma de decisiones. Bien, miren, veamos una pequeña terminología, una pequeña eh, pequeño extracto de una lectura que lo saqué, le dejo justamente acá el link del versus entre el costo histórico y el valor razonable, en la cual nos dice lo siguiente, miren, muy atentos a esta teoría. Miren, dice, en primer lugar, para muchas transacciones, el costo histórico empieza y termina con el valor razonable. ¿Se acuerdan cuando nosotros compramos la computadora? Tanto comprador como el vendedor estuvimos de acuerdo en el precio de los 3.000 soles, ¿sí o no? ¿Sí? Estuvimos de acuerdo en el precio de los 3.000. ¿Era un valor razonable o no era un valor razonable? En donde ambas partes están interesadas en la misma transacción. Estamos frente a un valor razonable, pero ese valor razonable justo en ese momento de la compra, al inicio, era un costo histórico también. Y el día que esa computadora ya no te sirva y su valor neto fuera uno, ¿qué vas a hacer con esa computadora? Probablemente o lo destruyas o lo vendas. Pero al momento de vender esa computadora cuando ya no te sirva, ¿a dónde vas a ir? Al mercado, ¿no es así? Y en el mercado vas a tener que negociar con el comprador y decirles, mira, te vendo esta computadora a 100 soles. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Yo también estoy de acuerdo en vendértelo a 100 soles. ¿Estamos o no estamos frente nuevamente a un valor de mercado? ¿No? ¿Me entienden? ¿Me entienden cómo el costo histórico empieza y termina con valor razonable, finalmente, ya sea al momento de comprarlo o ya sea al momento de venderlo? ¿Ya? Las fechas de compra y de venta, dice acá, son cuando el costo histórico es más objetivo. ¿Por qué? Porque al momento de comprarlo, dimos un costo objetivo, ¿no? Un costo en la cual ambas partes estuvieron de acuerdo. O sea, no es que a mí se me ocurrió comprarlo a 3.000 esa computadora. El mercado lo decide así. Y ambas partes, tanto comprador como vendedor, estuvieron de acuerdo justamente con ese costo. Y cuando este computadora ya no me servía y lo vendí en un momento a 100 soles, no es que a mí se me ocurrió venderlo a 100 soles, sino que en el mercado daban 100 soles por esa computadora ya utilizada y la otra parte estaba dispuesta a pagar esos 100 soles. Entonces el precio se hacía más objetivo, ¿no? Ese precio objetivo se le llama valor razonable, en donde ambas partes están interesadas justamente en una misma transacción. Miren, en segundo lugar dice, a pesar de su nombre, el costo histórico se actualiza también, aunque menos que el valor razonable. La actualización más frecuente del costo histórico es la depreciación de propiedad, planta y equipo. Y eso es cierto, ¿no? Cuando ustedes tienen un costo inicial y lo van depreciando, ¿qué están haciendo con esa depreciación? Están actualizando, a través de esa depreciación, están actualizando el costo neto del activo, porque ya no vale 3.000, ¿no? Año tras año se va consumiendo, está afectado a una medición posterior y de tal manera que ustedes actualizan el costo neto del activo a esa fecha de corte. Entonces, por eso dice, en segundo lugar, el valor histórico, el costo histórico, también se actualiza, ¿ya? La actualización más frecuente del costo histórico es la depreciación. La depreciación es una asignación de costos para reflejar el consumo de un activo durante su vida económica. Bueno, eso creo que ya está claro. Esta es una evaluación que ciertamente no está libre de la subjetividad. ¿Por qué? Porque finalmente ese porcentaje de depreciación que nosotros le asignamos a nuestros activos es de acuerdo posiblemente a una tabla o posiblemente el técnico nos dijo, sabes que se va a depreciar en 4 años o qué sé yo, de repente una precisión crítica de parte del contador que lo quiso depreciar a un 25%, pero finalmente sigue siendo subjetivo. Es por ello que la Directiva de Propiedad, Planta y Equipo nos pide que constantemente estemos evaluando la vida útil de ese activo, de tal manera que ajustemos el valor histórico que tenemos en ese momento a la realidad.
a la realidad, ¿ya? Miren lo que pasa, esta parte es bien interesante, miren. Dice lo siguiente, la subjetividad en la contabilidad a costo histórico es aún más pronunciada. Cuando se considera, a ver un segundo, se me activa ahora, nuevamente, la subjetividad en la contabilidad a costo histórico es aún más pronunciada cuando se considera que un activo se ha deteriorado y hay que hacer una estimación de su valor de uso. Esta estimación está basada en estimaciones de la gerencia de los flujos futuros de efectivo. Debido a esta subjetividad, también hay espacio para el abuso. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes se acuerdan que hace unos años atrás, creo unos 5 años, comenzamos a revaluar todos los inmuebles del sector público, ¿sí o no? Todos entraron a su modo de revaluación, ingresaron todos sus inmuebles y ajustaron los inmuebles a valor de mercado. Para eso trajeron un perito, un tasador y actualizaron sus inmuebles. Otros utilizaron otros índices de inflación del CAPECO, me parece, y con eso actualizaron el valor del costo histórico que ustedes inicialmente habían registrado sus inmuebles, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, un inmueble, este pantallazo por si acaso lo saqué de CPC Walter Apaza, en la cual dicen, miren lo siguiente, tenían ustedes un inmueble, acá está, un terreno en Lima, que costó 665,000 soles, y después de reevaluarlo, miren cuánto estaba, 89,419,000 soles. Miren, el terreno costaba solamente 665,000 y después de reevaluado costaba 89,419,000. ¿Eso es exacto? ¿Eso es correcto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaría bien? ¿Qué inmueble aumenta su valor en un 13,336%? ¿Qué inmueble? ¿Existe eso? ¿Dónde? ¿Dónde, no? Avíseme dónde para poder comprarlo. Claramente estamos frente a un error, ¿no? En cuanto a la revaluación. ¿Por qué? Porque utilizamos una apreciación subjetiva, en donde también hay espacio para el abuso. ¿Me entienden? Entonces a mí hay que tener mucho cuidado con esas apreciaciones subjetivas con respecto a qué valor asignarle a un activo que está bajo nuestro poder, ¿ya? Bajo nuestro poder, ¿ya? Y entonces, esta es una de las pequeñas casuísticas que utilizamos justamente para poder entender el costo histórico como medición inicial y cómo ésta se tiene que ir actualizando mes tras mes y año tras año, ¿no? De tal manera que el valor neto que tengamos como residuo de ese costo histórico sea el valor más acorde con la realidad del mercado, que sea un valor neto de tal manera que me sea útil para la toma de decisiones. Todo esto de las bases de medición básicamente se centra en que la información que tengamos sea útil, ¿ya? Que esa medición que tengamos sea, bueno, no exacta, al menos estimada, ¿no? Aproximada, confiable, ¿ya? Entonces, dentro de estas bases de medición, hay distintos ejemplos, distintas bases de medición, y una de ellas viene a ser el costo de reposición, ¿ya? El costo de reposición. Para entender el costo de reposición, y ya para terminar esta corta charla, miren, por ejemplo, hace 2 años me asignaron un celular. Y ese celular costó 1,000 soles. Costó 1,000 soles. Pasaron los años, utilicé ese celular, ¿no? Ese celular se depreciaba, creo, en 5 años. Yo ya lo tenía como 7 años ya. Estaba registrado en cuentas de orden incluso, ese celular, ¿ya? Entonces, llegó un día y se me pierde el celular. Al parecer me habían robado el celular en el camino. Ya no tenía el celular, ¿ya? Ya no tenía el celular. Entonces, evidentemente, tenía que reponer ese celular, ¿sí? Pero ya habían pasado 6 años. Entonces, si yo repongo el celular, ¿qué precio pagaría por ese celular para reponerle a la entidad? ¿Serían los 1,000 soles que se invirtieron en un momento en la compra de ese celular o sería mucho menos? ¿Ustedes qué opinan? ¿De dónde obtendría yo el valor actual de ese celular que se compró hace más de 5 años? Que en mi contabilidad estaba totalmente depreciado, ¿ah? Pero finalmente me servía y yo lo portaba en mi bolsillo, pero en un momento dado me robaron. La entidad me manda un memorándum y me dice, ¿sabes qué? Repon este celular. Ya, entonces, pero, ¿y cuándo está ese celular? El de patrimonio me dice, bueno, está a 1,000 soles, pues. Sí, pero yo no te voy a pagar 1,000 soles, ¿no? Es un celular de hace 6 años.
ya está totalmente viejo. ¿Ustedes pagarían un precio nuevo por algo que ya está totalmente usado? Evidentemente que no, ¿no? Evidentemente que no. ¿Qué van a hacer? Irse al mercado, no un mercado normal, ¿no? Porque ese producto ya es antiguo. Ese producto antiguo no lo van a ver en una tienda de celulares común y corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué se tienen que ir? Van a tener que ir a un mercado secundario, un mercado que normalmente vende productos antiguos, ¿no? Ya usados ya, como por ejemplo este celular que lo tenía desde hace 5 o 6 años, ¿me entienden? ¿Ya? El patrimonio me quería cobrar 1.000 soles. Yo le digo, ¿por qué? Si ya tiene más de 6 años de uso ya. Sí, pero esos 1.000 soles, y yo le dije, no, esos 1.000 soles ya deben estar totalmente depreciados. No, pero este celular está en cuentas de orden, me dice. Y como inicialmente lo registraron a 1.000 soles en cuentas de orden, pasan los años, sigue estando a 1.000 soles en cuentas de orden, me dice. Entonces me quería cobrar los 1.000 soles por un celular ya viejo. ¿Me entienden? Entonces, lo que tengo que hacer en realidad es ir a un mercado secundario y preguntar cuánto cuesta ese celular en esas condiciones de uso. 6 años de uso de tal marca y tales características, ¿me entienden? Y tengo que reponer el importe por ese celular que me robaron. A ese costo que yo estoy reponiendo se le llama el costo de reposición. ¿Sí? Es el costo más económico requerido para la entidad para que la entidad sustituya el potencial de servicio de un activo. El término completo es costo de reposición depreciado optimizado, para indicar que se refiere a la reposición del potencial de servicio incorporado en el activo. Ese activo aún tenía un pequeño potencial, ¿no? Para ser utilizado unos años más. Yo lo que estoy haciendo es, al pagar a la entidad, al reponer ese celular, estoy reponiendo ese potencial residual que todavía tenía ese activo a esa fecha. Que evidentemente no eran 1.000 soles, ¿no? Era mucho menos. Pero ¿dónde nos sacaba ese dato? Ya de un mercado normal, común y corriente, donde venden celulares, sino un mercado secundario, ¿no? Llámese la cachina, por ejemplo, ¿no? Donde venden esos celulares de segunda mano. ¿Me entienden? Ese es el llamado costo de reposición. Pero ven cómo los costos que yo elijo se cambian de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la utilidad que yo le voy a dar para efectos de tomar decisiones, producto de la lectura de los estados financieros, ¿sí? Entonces, como ven, ustedes asignen el costo que ustedes vean más conveniente, pero de acuerdo a la utilidad para la toma de decisiones. Para mi toma de decisiones, básicamente, tenía que utilizar un costo de reposición, ¿no? No puedo utilizar un costo histórico o un valor razonable, porque un valor razonable, no sé, un celular de esas características traídos tecnológicamente al presente, me saldría mucho más caro, ¿no? Tendría que simplemente pagar un costo de reposición de ese celular ya totalmente utilizado y en esas condiciones en las cuales las tenía antes de su robo, ¿ya? Espero les haya gustado esta parte de la exposición del curso de marco conceptual bajo enfoque NICS. En realidad hay una serie de casuísticas relacionadas con los costos, valor razonable, costo de reposición, valor de uso, costo histórico, costo amortizado, pero depende mucho de frente a qué situación estemos. No nos confiemos simplemente de que porque recibimos una facturita y la facturita dice ahí por la compra de un activo por soles 1.000, agarro estos 1.000 y lo contabilizo, ¿no? Sin preguntarme por qué o para qué. ¿Entienden? La contabilidad no es estática, la contabilidad no se trata simplemente de recoger números de un papel y ponerlos en los estados financieros, ¿no? No somos una recopilación de papeles con números y lo concentramos en un estado financiero consolidado. No, de esa manera no trabaja la contabilidad. Bien, espero les haya gustado esta exposición y ya más adelante en el transcurso de la semana estaré haciendo llegar invitaciones para ver otros temas referentes al gran marco conceptual, que de verdad tiene bastante casística al respecto, pero visto desde un punto de vista de utilidad de la información. Toda la información que hemos visto hasta el momento, recuerden, regístrenla siempre desde perspectiva de que sea útil para la toma de decisiones. Si no, mejor que ni se registre. ¿Sí? Que tengan buenas noches. Se me acaba el tiempo. Tengo que cerrar. Les voy a pasar el video ya grabado el día de hoy. Buenas noches a todos.